Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos un día más. Continuamos con nuestro estudio aquí en la carta a los Corintios. Llegamos a nuestro capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Necesitamos hacer conciencia y necesitamos observar en realidad lo que ¿qué es un don? ¿Verdad? Un don depende de qué manera lo miremos. Puede ser un regalo, es un regalo. Pero ¿a qué don se refiere aquí en este pasaje? Primero que nada, debemos de estar bien seguros a qué se refiere con esta palabra don. En el idioma original, voy a ver si puedo compartir debería de haber preparado pues ¿dónde estoy? Bueno, tengo acá el tengo aquí, tengo aquí. Ok, sí lo tengo. Miren, a ver si lo alcanzan a mirar. En el Nuevo Testamento, la palabra don en el diccionario Strong de la Concordancia Exhaustiva es 54-56, pero también se usa otra palabra. Hay dos palabras distintas que se traducen como don en el Nuevo Testamento. La que tenemos en nuestro pasaje en el día de hoy es 54-56. Carisma se deriva de la 54-83. Es una dádiva, pero es divina. Dejen y le bajo acá porque me oigo allá y... ¿Verdad? Va con un es decir, como liberación de peligro o de pasión específico, concesión, a ver, dejen y concesión espiritual, es decir, en el sustantivo calificación, ¿verdad? Calificación de religión o religioso o religiosamente, objetivo, facultad, milagrosa, dádiva, don. Es una facultad, ¿verdad? Divina, es una facultad que Dios le da a
con ese sentido lo habla en esa palabra de don. Es una dádiva de Dios. Esa palabra se deriva de esta otra de 5483, voz media. Es como conceder como favor, es decir, gratuitamente, en bondad, perdón, ya sea que se nos concedió perdón o bondad o rescate, ¿verdad? Entregar, conceder o dar. De esa palabra se deriva, pero la otra que se usa en el Nuevo Testamento también, dorea, ¿verdad? La 1431 en el diccionario es gratificación. Sí, don, gratificación. Sí, y esa palabra se deriva de la 1435, que es dorón, que quiere decir como un presente, un sacrificio, un don, una ofrenda, presente o un regalo. Son dos palabras distintas, dependen la aplicación que la, que la miremos. Dos palabras totalmente diferentes, las que se usan como don en el Nuevo Testamento. Recordémonos que nos es necesario recordar que la Biblia, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no se escribió, en ningún momento se escribió en el español, no podemos tomar literalmente que la palabra es el mismo significado de lo que para nosotros significa un don. Creo que en nuestra cultura, en México, no sé si en los países de Centroamérica también, hemos mal usado esa palabra. Por ejemplo, en mi vida, esa palabra de don se ha usado como que cuando una persona tiene, cuando es clarividente, ¿verdad? O tiene el don de saber el futuro, el don de leer las cartas, el don de sanar o de hacer limpias o de todo eso. Mi hermano, mi hermana, ese no es un don divino, no es un don de Dios, es simplemente que Satanás comienza a trabajar con las personas y él obra por medio de ellas en lo que se refiere a la adivinación. Por eso la escritura maldice a todo aquel que tiene espíritu de adivinación. En realidad la palabra don que se usa aquí es divina, es una dádiva, algo que no merecíamos, algo que Dios nos dio en su divinidad, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, pero no nos lo dio para gloriarnos a nosotros mismos. Este don lo hizo para el beneficio de su iglesia, mi hermano, mi hermana. Si se practica un don con altivez de corazón, si se practica un don y ya está un espíritu de sentirse superior a los demás, mi hermano, ¿está siendo mal usado o esta persona está obrando en los deseos de su carne? Debemos de tener cuidado. Vamos a entrar a nuestra lectura el día de hoy. Entramos después de hacer esta breve oración. Amén. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado, Señor, el perdón de nuestros pecados por medio de la muerte y la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. No tenemos de qué gloriarnos. No podemos gloriarnos de que nosotros alcanzamos la salvación haciendo buenas obras, viviendo una vida perfecta delante de ti, Señor.
sino que tu perdón, tu gracia, tu misericordia nos alcanzó ahí en nuestra vida de pecado y de muerte, Señor. Te damos las gracias, porque siendo aún pecadores, tú nos diste el primer don y el más maravilloso de todos, que es el don de recibir el perdón de pecados por medio de tu amor, de tu misericordia, para todo aquel que lo quiera recibir, para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que diga, Señor, perdóname, sé propicio conmigo que he pecado contra ti. Gracias por ese don tan maravilloso, el primero de todos los dones que tú le concedes al creyente es el don de perdonarle sus pecados por medio de la fe en Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. Guíanos, Señor, con el don del Espíritu Santo, ese regalo precioso que el cual tú concedes, que por medio de tu Espíritu nos guía a toda verdad en tu palabra. Guárdanos de no caer en doctrinas de hombres, a no caer en el intelecto humano, a dejarnos seducir y llevar por doctrinas erradas, doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Padre, guárdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu pasaje. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, el capítulo 12 de... Ay, se me fue. Capítulo 12 de Corintios. Los dones espirituales. Y dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No los ignoren, mi hermano, porque estos son, como lo vimos allá en el diccionario, ¿verdad? Es un regalo divino que Dios nos dio. Son como, ¿cómo decía la palabra? Era acá. Como una facultad, mi hermano. Una facultad, un un don, una facultad, es una capacitación. Y Dios nos lo dio con un único fin, de ser de bendición y de beneficio al cuerpo de Cristo, a su iglesia, mi hermano, mi hermana. En ningún momento nos lo dio para gloriarnos. ¿Sí? Y el apóstol Pablo aquí les recuerda que no ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, saben que cuando no tenían a Dios en sus vidas, cuando Cristo no resplandecía, cuando no había resplandecido el Evangelio en nosotros, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice que aquí que recuerdes que cuando no teníamos, Manuel, buenos días, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. En otro tiempo, porque es aplicable a nuestras vidas, le está diciendo a los corintios que cuando eran gentiles, que ni siquiera eran judíos, no tenían la ley, no tenían la palabra de Dios, se les extraviaba, ¿verdad? Y se les llevaba, se los llevaban como se lleva a los ídolos mudos, que los tienen que cargar y los ponen de un lugar a otro, ¿verdad? Y aunque son ídolos mudos, por tanto, os hago saber que nadie que habla o que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios que el Señor
ha concedido a la iglesia, y todo es para la edificación de la iglesia, mi hermano, mi hermana. No es para gloriarse, no es para alcanzar un orgullo espiritual y sentirse más superiores que los demás, porque creo que en muchas iglesias y en muchos que se dicen hermanos en Cristo existe este problema, que se sienten superiores. A lo mejor no es ni siquiera un don de Dios, porque si fuera un don de Dios, se aplicara para el beneficio de la iglesia, se aplicara para el cuerpo de Cristo, para favorecer, para edificar y no para traer división. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿A dónde estábamos? Ay, Dios mío. Espérenme tantito, ¿eh? Lo había... Ok, 2:13. Bien. Filipenses 2:13. Lo había hecho highlight, pero no sé por qué se borró. Ok, aquí está. Somos luminares en el mundo, mi hermano, mi hermana. Miren este pasaje, ¿ok? Aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué hermosa declaración. Dice que Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, y eso es en realidad, mi hermano, la facultad o el deseo en nosotros, o el don que Dios nos ha dado de acuerdo al ministerio que nos ha concedido. Y gloria a Dios por eso, porque eso me alienta. Creo que el deseo de levantarme cada mañana, aunque no soy un erudito bíblico, mi hermano, no soy un teólogo. Hay pasajes que me cuesta estarlos estudiando. Hay pasajes que no los estudio como debería de estudiarlos para compartirlos. Pero el deseo en mi corazón de compartir creo que es de Dios. Porque no es para mi voluntad, mi hermano. Si fuera para mi voluntad, para mi beneficio, yo sé que yo seguiría acostado en mi cama. Sí, y miren lo que el apóstol Pablo dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el ministerio, hermano, está en base, el ministerio que Dios le da a cada persona, a cada miembro de la iglesia de Cristo, si es que es de la iglesia de Cristo. El ministerio, el ministerio es en base al don, ¿verdad? O a la facultad
a la preparación que el Espíritu Santo le da a las personas específicamente de acuerdo a su ministerio, de acuerdo para lo que Dios lo ha llamado. Sí. Es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, el mismo Espíritu, y el Señor es el mismo también. Es el que da esa capacidad, es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando debemos de tener cuidado, porque si lo que queremos hacer lo hacemos para la gloria de nosotros, para gloriarnos, no creo que sea del Espíritu Santo, mi hermano, no creo que sea un don de Dios, no creo que el Espíritu esté ministrando en ese sentido, para la gloria mía, para enaltecerme, para sentirme muy espiritual. Debemos de analizar en realidad nuestros motivos, el deseo de servirle al Señor, ¿cuál es? ¿Sí? Para estar seguros si es del Señor o no es del Señor. Y hay diversidad de operaciones, ¿sí? Facultades, diferentes capacitaciones. Es como en la vida de este mundo. Tiene, tiene que haber gente que viaje a otras ciudades o a otras colonias, y tiene que haber choferes para que haya autobuses. Tiene que haber autobuses para que lleve a las personas que van a distintas ciudades. Tiene que haber personas que viajen en los autobuses para que el chofer tenga su trabajo. Mi punto de vista es que todo tiene un propósito en el llamado y en los ministerios que se ejercen en la iglesia. No todos van a ser llamados a ser pastores. Yo todavía le pido al Señor que me confirme si Él me ha llamado para pastorear un ministerio o me ha llamado para ser evangelista. Y mi corazón como que se inclina para los dos. Quisiera ministrar en campañas evangelísticas, y también me gustaría ministrar y apoyar en edificando el cuerpo de Cristo en en un lugar estable, edificando la iglesia de Cristo, dando clases de la palabra de Dios para edificarnos en la palabra de Dios, no en ningún movimiento religioso o denominacional. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que consideremos que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Ya lo miramos ahí en Filipenses. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, y no para provecho personal, mi hermano, sino para provecho de la iglesia, para provecho de el ministerio o del cuerpo de Cristo. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Le voy a echar un azulito aquí. Va a terminar en el estudio como un arco iris, pero bueno, sí. No voy a pasar tiempo aquí porque viene el próximo capítulo. En el bosquejo del libro, voy a ver, aquí lo tenía. Estamos en esa sección de los dones espirituales. Llegamos al capítulo 12 que habla de los dones espirituales. Ahí se me fue hasta arriba. Cama. Sí, la vida de la iglesia la miramos todo el capítulo 11.
los dones espirituales va a ser de aquí, del capítulo 12 hasta el capítulo 14. En el capítulo 5 vamos a ver la resurrección de los muertos y ya mero terminamos con el estudio, mi hermano. De aquí nos vamos a ir un poquito más rápidos. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como quiere la persona, sino como quiere el Espíritu. Amén. Romanos 6, 8, 12. Romanos 12, versículos 6 y 8. Miren. Vamos a verlo bien rápido. Romanos 12, versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que os es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y esto habla de que Dios, ¿verdad? El Espíritu repartió a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu quiere, no como yo quiero, mi hermano, mi hermana. No forcemos no confundamos los dones que Dios nos ha dado con los deseos de lo que nosotros queremos hacer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pero por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El don no es lo que nosotros queremos hacer, el don es lo que Dios quiere que hagamos, porque para eso nos dio la vida, para eso nos ha llamado dentro de su voluntad. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vamos a ser un poquito sarcásticos en este versículo. Imagínense, mi hermano, y creo que sí los hay, ¿no? Que el recién convertido le diga al pastor, yo no necesito de que me pastoree, yo no necesito de pastor, ¿verdad? Sería como el mismo ojo diciéndole a la mano, yo no necesito, ¿verdad? Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En la iglesia de Cristo, mi hermano, mi hermana,
debemos de ser edificados los unos a los otros, no ser derribados los unos a los otros, mi hermano. Debemos de tener cuidado, debemos de orar. No dejemos que Satanás nos engañe con caprichos y deseos humanos de lo que nosotros queremos hacer para la iglesia de Cristo, y no dejar que el Señor haga lo que Él quiere hacer con nosotros en su iglesia, mi hermano. Y tengamos cuidado, mi hermano. No todos son pastores. Más adelante lo va a decir. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto no es en muchas iglesias en el día de hoy. No puedo decir que en todas, pero esto no es una realidad en muchas iglesias. Aquí si un miembro se duele, otros se burlan. Y si un miembro recibe honra, los otros se llenan de envidia y de celo, mi hermano, en muchas personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Que Dios nos guarde y nos ayude a examinar nuestras vidas. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y va a hablar. Ese camino es el amor. Que si tienes el don de sanidad, tienes el don de profecía, el don de lenguas, y si no tienes amor, vienes a ser como un címbalo que retiñe. Aquí el apóstol Pablo está diciendo estas cosas, ¿no? Que Dios, ¿verdad? Dios es el que dio los dones, Dios es el que dio la capacitación, la facultad, porque también en ese sentido tiene raíz esta palabra de don, la que se usa aquí en el texto. Tiene raíces en facultad, en preparación, en como una capacitación, mi hermano, y esa capacitación no es de nosotros, sino que es de Dios. Dios es el que por medio del Espíritu Santo nos ministra y nos mueve y nos acomoda donde tenemos que estar, y debemos de hacer la función que debemos de tener. Debemos de ser bien cuidadosos y estar bien seguros si hacemos y escuchamos, si escuchamos y hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, hermano. Como el ejemplo de Felipe allá en el libro de los Hechos. Felipe, tremendo evangelista ahí en la tierra, en Damasco, ¿en qué era? Bueno, Felipe, ¿verdad? Estaba en Samaria predicando el evangelio, y muchos eran alcanzados por el ministerio de Felipe, y de repente le dice el Espíritu: levántate y vete al camino, ¿verdad?, que desciende
de Jerusalén a Gaza, ¿verdad? Y él se fue. El Espíritu Santo no le dijo a qué iba a ir, a qué es lo que iba a hacer, no les dijo nada con detalle. Simplemente le dijo, levántate y vete para allá. Y él se fue, y después cuando estaba ahí en el camino, el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Y se acercó y él escuchaba que el eunuco etíope que iba leyendo en el libro de Isaías, a mí, sí. Y Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Ya el Espíritu no le dijo, hey, ahora pregúntale, ahora haz esto, ahora haz aquello. Dios nos pone en situaciones, mi hermano, Dios nos pone en algún lugar y nos hace ver ahí la necesidad y tiene que nacer de nosotros el poder servir de acuerdo a la necesidad en ese lugar o no. Sí, es lo que vemos ahí en el pasaje de me voy a ir para acá, ya se me olvidó que estaba acá en la lectura. Nos tenemos que ir convencidos, ¿no? Debemos de estar convencidos de que en realidad Dios nos está llamando, de que es Dios el que quiere que hagamos lo que ha puesto en nuestro corazón a hacer. Creo que una manera o de estar seguros de que si es llamado de Dios, que si el don que tengo es un don que Dios me dio o es algo que yo quiero hacer, creo que depende en la posición del corazón. Si lo que quiero hacer es para la gloria y honra mía, para que los hermanos vean que soy bien bueno en esto o en aquello, creo que ahí sí hay un problema, ¿verdad? Pero si lo que Dios ha puesto en mi corazón, si es para el beneficio de otros, si es para el beneficio del Evangelio, si es para el beneficio de la Iglesia de Cristo, es confirmación que sí es un don de Dios, mi hermano, mi hermana. Pero si ya es algo que yo quiero hacer para gloriarme, para ponerme en un nivel superior al que no sabe nada, al que no sirve en esto o en aquello, si ya hay un espíritu de altivez, no sea, mi hermano, analicemos en realidad el deseo de nuestro corazón, no sea que estemos siendo seducidos por Satanás mismo a enaltecernos. Y nos diga, de todos modos estás sirviendo a Dios, tú sirves a Dios mejor que aquel hombre. ¿Sí? Porque hay personas hay personas que quizás quieran quitar al pastor de la iglesia que van y quieren ponerse ellos de pastor. Y yo entiendo, mi hermano, porque en muchos lugares hay pastores que no son pastores. ¿Sí? Pero si ha sido puesto ahí por Dios, no nos hallemos siendo seducidos por Satanás queriendo ejercer un ministerio al cual Dios no nos está llamando, mi hermano. Debemos de analizar si es un deseo de servirle a Dios, cualquiera que sea el ministerio que sintamos que el Señor nos está dando. Si es para gloriarnos, ahí está peligroso, no creo que sea del Espíritu Santo. Si es para edificarnos nosotros, enaltecernos en un nivel espiritual y esponjarnos, a tener altivez espiritual en nosotros, mi hermano, no creo que sea de Dios, creo que Satanás nos está seduciendo. El deseo de querer servir al Señor está correcto, pero si ya es como para que ellos miren que yo sí soy un tremendo predicador, un tremendo
evangelista, que yo sí soy un tremendo teólogo, que yo sí tengo mucho conocimiento y revelación de las escrituras y no aquel. Si está con ese sentido de altivez, de orgullo espiritual, mi hermano, creo que ha sido seducido por Satanás, por lo cual debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Sí, quiero ser útil para tu iglesia. Quiero ser instrumento en tus manos para lo que tú me llames. Debemos de tener mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, el don, aquí concluimos ya. El don es una dádiva del Señor. Es un regalo que no merecemos, ya que viene incluido con el paquete de nuestra salvación, con el paquete que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Él murió, Él nos perdonó, Él nos hizo aceptos ante los ojos de Dios. Si nuestra salvación no depende de nuestra vida justa, recta, santa delante de Dios, porque no la podemos, ¿por qué vamos a gloriarnos? No podemos gloriarnos de nuestra fe. No podemos gloriarnos de nuestra salvación. Y si todo empieza ahí, el don empieza ahí en el don de salvación, el don de perdón de pecados para nuestras vidas. Es un don, es un regalo que Dios nos dio que no merecemos. De la misma manera, los dones no son de nosotros. Dios nos los da, Dios nos los concede para edificación de la iglesia de Cristo. Y si el don que ejercemos es para orgullo, para demostrarle a las gentes que yo sí hablo lenguas y tú no, que yo sí tengo poder de sanidad y tú no. Y también, hermano, mi hermana, no nos hallemos queriendo ejercer todos los dones que habla este pasaje, porque la mayoría de nosotros, y yo soy culpable de ello, amén, lo reconozco, sí, la mayoría de nosotros queremos tener el don de exhortación. Queremos tener el don de sanidad. A todo mundo queremos nosotros sanar, corregir, instruir. Y no, mi hermano, no podemos ejercer todos los dones. Hay personas que tienen múltiples dones. Y gloria a Dios por ellos, porque Dios los ha considerado dignos de eso. Sí. Es bien peligroso el asunto de la iglesia concerniente al don de sanidad, y necesitamos hacer un estudio específicamente en eso para verlo más claro. Porque una cosa es que dice la Escritura, por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿De qué sanidad habla? ¿Ok? Porque por medio de ese versículo muchos hermanos demandan la sanidad en las personas, mi hermano, mi hermana. Y no sabemos en realidad el propósito por el cual esta persona tiene esa enfermedad. Hay enfermedades que Dios nunca las va a sanar, porque Dios tiene propósitos y tiene un conocimiento que nosotros no sabemos, hermano. Yo creo de esa manera. Hay enfermedades que el Señor simplemente no las va a quitar, porque es la voluntad de Dios que por medio de esa enfermedad haya un cambio en esa persona, cualquiera que sea el cambio que Dios quiera trabajar en eso. Y querer quitar o obligar, porque tenemos el don de sanidad, querer quitar algo que Dios puso en la persona de acuerdo a su voluntad y Dios lo está permitiendo dentro de su consentimiento, dentro de su señorío, dentro de su omnisciencia.
no nos hallemos nosotros queriendo quitar algo que Dios, de acuerdo a su voluntad, ha permitido en alguna persona, mi hermano, mi hermana. Porque muchos exigen la sanidad en las personas. Que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Toda oración debe de estar de acuerdo que si es la voluntad de Dios se haga. Y muchos hemos sido seducidos por Satanás y engañados con la misma palabra. Decláralo sano porque ahí está que por sus llagas fuiste sanado. Y esa sanidad de la que habla ahí en ese pasaje habla de la sanidad del estado de muerte y de pecado. En el pecado original, en la desobediencia, en la esclavitud al pecado. Ya fuimos sanados, mi hermano, mi hermana. Aunque te mueras con una enfermedad que Dios nunca quite de tu vida, ya has sido sanada en Cristo. Cuando Él te resucite de los muertos, esas enfermedades ya no tendrán ningún poder sobre tu vida. Ni siquiera la muerte tendrá más poder sobre tu vida. Por lo cual, la sanidad que Dios nos ha dado, quizás no la experimentemos en este mundo o en este tiempo. Pero cuando seamos glorificados, cuando este cuerpo sea glorificado, esa enfermedad ya fue quitada por la sangre de Cristo. Amén. Tengamos cuidado, mi hermano, mi hermana, con los dones, porque los hemos malinterpretado, los queremos exigir, queremos ejercer todos los dones, cuando aquí Pablo es específico. A unos les dio el don de sanidad, gloria a Dios, a otros el don de lengua, a otros el don de interpretación de lenguas. Y vamos a entrar a esa parte porque el don de lengua se ha mal usado en las iglesias el día de hoy. Lo vamos a ver a lo que la palabra de Dios dice. Sé que me voy a echar muchos hermanos pentecosteses o pentecostales encima. Ya me los he echado encima porque la Biblia es bien clara que si no hay intérprete, que no se hablen las lenguas en la iglesia. Y no respetan lo que la palabra de Dios dice. No respetan lo que la palabra de Dios dice, mi hermano. Y si no respetan eso, ¿qué otras cosas no respetarán de las Escrituras? Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, infinitas gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, bendito Dios. Guíanos, úsanos para tu gloria. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos comience a guiar y a instruir en esos dones que tú nos has dado. Y si no hemos recibido ningún don, Padre Santo, primero que nada, Señor, confírmanos el don de la salvación, el don, el regalo, ese regalo de perdón de pecados en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos traiga un arrepentimiento verdadero, Señor, para poder recibir el primer don que debemos de recibir todos como creyentes, como cuerpo de Cristo, como la iglesia, el don del perdón de nuestros pecados. Porque es un don, es un regalo que tú nos das y nos diste en la cruz del Calvario. Porque es imposible sin recibir ese don ejercer el don de profecía, ejercer el don de sanidad, ejercer el don de servicio, el don de predicación, el don de profeta. Es imposible, porque el Espíritu Santo no puede venir a morar en una persona que no se haya arrepentido y pedirte perdón y recibir el don del perdón de pecados en nuestras vidas. Guíanos, Señor. Te pido que si hay alguien, Señor, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no es salvo, que te pida perdón en esta mañana, que tu Espíritu Santo le convicte, para que sus pecados le sean perdonados y el Espíritu Santo no tenga ningún estorbo de venir y a morar en su vida, Padre. El primer don que debemos de recibir es el don del perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad y entonces sí, Él nos capacite, nos faculte
para el ministerio de acuerdo a donde Dios nos quiera. Si no has arrepentido, si no te has arrepentido y no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, no esperes hasta mañana, hazlo esta mañana. Pídele perdón a Dios. Tus pecados te son perdonados porque Cristo ya los perdonó en la cruz del Calvario. Si te arrepientes y le pides perdón, tus pecados son quitados de ti hoy en este mismo instante. Te voy a dar la oportunidad de que le pidas perdón a Dios. Y vamos a orar para que Dios te conceda el don del Espíritu Santo en tu vida para que te guíe, te capacite para lo que Dios tenga para tu vida, a donde Dios quiera que le sirvas en el ministerio. Amén. Padre bendito, Señor, si hay alguien que te ha pedido perdón en este día, Señor, tú mira, Señor, desde tu morada y perdona sus pecados. Sabemos que nos has perdonado en la cruz del Calvario. Para eso es que murió Cristo, para eso es que derramó su sangre y para eso es que resucitó, para justificarnos de este estado de muerte y de pecado, Señor, en nuestras vidas. Señor bendito, que el Espíritu Santo venga por aquellos que se arrepientan, te pidan perdón y que los comience a facultar, que los comience a instruir, que los comience a equipar para el ministerio que tú tienes para ellos, Padre. Ayúdanos también, Señor, a no querer ejercer todos los dones, porque a duras penas tenemos la capacidad de tener el don de la salvación. A esta carne nos gana, aún conociéndote a ti, aún sabiendo que diste tu vida, que moriste en la cruz para perdonarnos. Aún creyendo en el Evangelio, Señor, te fallamos y no podemos mantenernos firmes ejerciendo ese don, permanecer en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo vamos a poder recibir otros dones si no podemos con el primero, de mantenernos bajo la preciosa sangre de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo, crucificados juntamente con Él? Si no podemos en realidad gobernar y dominar esta carne y le hacemos más caso a la carne que al Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba, Padre, ayúdanos, Señor, a dominar y a gobernar, que tu Espíritu Santo gobierne y domine nuestra carne y nos quite de todo deseo de la carne, Señor, para que podamos recibir los dones espirituales que quieres que recibamos para que hagamos tu obra, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verdaderamente Dios es maravilloso. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Les amo en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Ya tenemos 12 años compartiendo, 12 años que iniciamos este canal aquí en YouTube. Yo ya tengo más en el Evangelio. El Señor me alcanzó, si no me equivoco, en el 2004 o en el 2005. Me bauticé y hasta se me olvidó. Pero el deseo de servirle a mi Señor, ahí está, cada día cada día es nuevo, cada día lo anhelo, cada día lo deseo. En esta de mañana el enemigo me decía, ¿por qué no te quedas a dormir? Ahora no compartas. Y dije yo, me paré, me metí al baño. Después estuve repasando el pasaje y estaba, ¿qué hago? ¿Me duermo o no me duermo? Dije, no, levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Y me levanté y aquí estoy.
Acá estamos en California, me levanto a las 5:30 de la mañana, 5:45 los sábados, para compartir. Pero estaba mirando el canal, los videos que tengo en el canal, y me acuerdo cuando empecé a compartir en una casa, unos estudios bíblicos, con la hermana Belina. Dios haga la obra en ellos, ¿verdad? Y el primer video que subí en este canal, el de donde presento el ministerio, estoy con una playera roja, dice Cuernavaca aquí en lugar de Coca-Cola. Y el Señor me inspiró a hacerlo y lo compuse, y no pensé que iba a llevar hasta tal nivel, ¿no? Miren, bien rápido, ya terminamos. Se pueden desconectar y lo que queramos. El canal ya tiene, creo que es 92,000 suscriptores, gloria a Dios, porque es Dios, mi hermano. 91,200 suscriptores, gloria a Dios. Me pregunto, solamente nos faltan 880 suscriptores para llegar a los 100,000. Toda la gloria y la honra sea para mi Señor, amén, porque no soy un tremendo predicador, no soy un erudito, no soy un orador. Toda la gloria y la honra es para aquel que dio su vida por nosotros, amén. Dejen y ya lo pongo acá para... Bueno, nos despedimos, les amo en el amor de Cristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. La gracia de la que habla la Escritura, donde dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Esa gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos al arrepentimiento, para que el perdón que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario sea de nosotros y el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas. Cuán maravillosa es la gracia del Señor. Crezcamos en la gracia, mi hermano. Que Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Amén. 12 años que abrimos este canal. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Ha ido evolucionando. Lo puedo mirar cuando comencé a compartir videos. Me agarraba una chancita cuando trabajaba y en mis descansos, y bueno, después voy a hacer una pequeña no sé, reflexión, no reflexión, sino una pequeña historia de el ministerio, del transcurso del ministerio y del canal. Estuve por muchos años sin compartir, pero gracias a Dios aquí estamos y perseverando, y ya no quiero dar un paso atrás. Siempre adelante, mi hermano, mi hermana, como aquel que toma el arado y tiene que mantener la mirada hacia enfrente. Nada de volver atrás, nada de mirar atrás. Amén. Dice Jesucristo que el que toma el arado y voltea a ver hacia atrás no es digno de él. Amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Amén. 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 Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.